Lección juvenil número 9. Bienvenidos a todos a esta importante lección de escuela sabática donde compartimos con ustedes esta temática juvenil. Edwin, ¿cómo estás? Bienvenido. David, bien, gracias a Dios, aquí con este nuevo reto de empezar esta otra lección. Muy bien, gracias Edwin siempre por estar aquí con nosotros. Edwin, ¿alguna vez has tenido amor a primera vista? Pues, ¿qué quiere que le diga? La lección juvenil de esta semana se titula No fue amor a primera vista. Un título bastante intrigante porque a simple vista no sabemos de qué se va a hablar, ¿no? Porque no dice a ciencia cierta lo que va a tratar, pero vamos a ir descubriéndolo poco a poco en esta lección juvenil. El texto clave lo encontramos en Mateo capítulo 9 versículos de 10 al 13. Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa y muchos de los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama llegaron y se sentaron también a la mesa junto con Jesús y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos, ¿cómo es que su maestro come con cobradores de impuestos y pecadores? Jesús lo oyó y les dijo, los que están buenos y sanos no necesitan médicos sino los enfermos. Vayan y aprendan el significado de estas palabras. Lo que quiero es que sean compasivos y no que ofrezcan sacrificios, pues yo no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Allí da texto clave. El plan de lectura para esta semana es el deseado de todas las gentes, capítulo 28. Y de este fragmento podemos vislumbrar lo que es más luz. Toda su vida fue un sacrificio de sí mismo por la salvación del mundo. Ora ayunase en el desierto de la tentación, ora comiese con los publicanos en el banquete de Mateo, estaba dando su vida para la redención de los perdidos. El verdadero Espíritu de Dios no se manifiesta en ociosos lamentos ni en la mera humillación corporal y los múltiples sacrificios, sino en la entrega del yo a un servicio voluntario a Dios y al hombre. ¿Qué pensamos, Edwin, de esta primera parte de Más Luz y el texto clave? Mire, David, que por ejemplo en el texto clave, tanto en la parte de la luz, en el texto clave encontramos personas que siempre llegan a criticar a Jesús, Sí. a mirar qué está haciendo. Y lo hemos visto durante estas 9 lecciones, incluyendo a esta. Y en la parte de más luz nos da algo más diferente, y es que Jesús estaba con todos y en cada momento. O sea, no solo estaba con el leproso, no solo estaba con la persona con el demonio inmundo, no solo estaba con la persona de fluja de sangre, sino que estaba en todo tiempo, estaba aún con los cobradores de impuesto, como lo dice acá la lectura bíblica. Y mira que muchas personas piensan o creen que entre más humillaciones, más autocastigos, penitencias, que tengan que pasar por cosas difíciles, más que el Señor los va a escuchar o los va a tener en cuenta. Sí, creen que pagando, votos o, como se hablaba anteriormente, indulgencia, por ejemplo, como se ve mucho en la Iglesia Católica, misas, oraciones por familiares para que pasen de un lado al otro, entonces creen que así va a mejorar la conducta cristiana, pero eso es, antibíblico, y en las cosas del Señor se maneja solamente un principio, y así el amor y la obediencia. Exactamente, tienes toda la razón. Mira lo que dice la sección de ¿qué opinas? En el año 2001 se expuso públicamente un gran escándalo financiero en el que estuvo involucrada la corporación Enron. Muchos empleados de esa entidad robaron cientos de millones de dólares mientras sus víctimas perdieron todo su dinero, sus pensiones y en algunos casos hasta sus propias casas. ¿Cómo reaccionarías si uno de esos empleados señalados como culpables de destruir las vidas de tantas personas viniera a tu iglesia? A continuación, se te presentan varias opciones. Enumera las respuestas de cómo reaccionarías si esto ocurriera, desde la número 1 como la menos probable hasta la 5 como la más probable. Vamos a hacer el ejercicio, Edwin. La primera es, ignorarías por completo la situación porque lo que hizo no te afecta en nada. ¿Qué número le darías de 1 al 5 en la escala de mayor o menor importancia? ¿Ignorarías por completo esa situación? Yo creo que uno se va por la más fácil, la número 1, uno ignora. Entonces le pondrías el 1 Sí, a ignorar.
Listo. ¿Te mantendrías alejado de él o de ella por temor a decir algo de lo cual después te arrepentirías? Creo que eso pasa. Sí, yo le daría el 1. Pero no, ya tenemos el 1. Toca enumerar. Ahí hay 5 espacios, entonces tocaría ponerle el 2. Coloquémosle el 2. Nos desviamos en orden. ¿Te sentirías molesto y dirías cosas sin importarle los sentimientos? Ahí yo creo que le coloco ahí el 5. O sea, te sentirías molesto. Sí, digamos que uno a veces trata de ser un héroe donde no lo han llamado. Ok, muy bien, está muy bien. La otra, te mostrarías bondadoso con él o ella, pero no procurarías su amistad. Queda el 3 y el 4. Ahí le colocaría el 3. Ok, entonces la del 4 sería, aceptarías a esa persona y tratarías de ser un testimonio para ella. Bien, me parece una muy buena resolución. Identifícate con la historia. Hoy vamos a la parte más importante de la lección y también para que nos vayas diciendo por qué la lección de escuela sabática se titula y tiene ese fragmento allí, no fue amor a primera vista, porque hasta el momento creo que no hemos definido muy bien por qué se llama la lección de esta semana, tiene ese título, así que bueno, vamos a ver qué dice, identifícate con la historia. Bueno, David, aquí vamos a encontrar varios puntos. Y para no leerlo, quiero como ir hablando, parafraseando sobre los primeros. Llega Jesús y se encuentra con un cobrador de impuestos. Lo que Jesús lo primero que le dice, lo llama, sígueme. Este hombre lo sigue. En el otro punto encontramos que Leví estaba muy, digamos, en pocas palabras, estaba muy satisfecho por el llamado que Jesús le hizo. Entonces le prepara un banquete. Pero en ese banquete pues iban todas las personas amigos de él. Su vida social, que eran cobradores de impuestos. Y los cobradores de impuestos pues no tenían una buena fama. Sí. Segundo, habían unas personas allá como al principio que siempre criticaban las acciones de Jesús y pues aquí estaban ellos pendientes. No estaban pendientes para ver los milagros de Jesús, sino que para ver cosas malas que hacía. Y eso pasa regularmente en nuestra vida. Personas que están ahí. Las respuestas de Jesús. O sea, a mí me gustan más las respuestas de Jesús. Una de las cosas que les dicen los fariseos es que ¿por qué sus discípulos comen y beben? Si los discípulos de Juan el Bautista no comían ni bebían, sino que ellos ayunaban. Y la respuesta de Jesús fue que les dijo, no, todavía estoy con ellos. Les quiso decir, ¿para qué tienen que ayunar? Ya llegará el momento. Y también al final, otro punto les da como una analogía o algo para que ellos entiendan. Y esta parte sí la quiero leer. Dice aquí, también les puso esta comparación. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo para remendar un vestido viejo. Si lo hace así, echa a perder el vestido nuevo. Además, el pedazo nuevo no quedaría bien con el vestido viejo. Ni tampoco se echa vino nuevo en un cuero viejo, porque el vino nuevo hace que se revienten los cueros y tanto el vino como los cueros se pierden. Por eso hay que echar el vino nuevo en cueros nuevos y que nadie tome el vino añejo, quiere después el nuevo, porque dice el añejo es más sabroso. Entonces encontramos acá diferentes situaciones en una sola historia. Pero acá esta historia nos quiere reflejar el hecho de que Jesús vino a todo público. Ok. O sea, por eso no es un amor a primera vista. O sea, fue un amor que siempre estuvo allí. Y cuando Leví se decidió seguir a Jesús, se decidió seguirlo con un principio que donde había que encontrar un cambio. Y ese cambio lo llevó a un lugar a hacer una fiesta. Y esa fiesta lo relacionó con otras personas que estaban haciendo lo mismo que estaba haciendo Leví. En pocas palabras, ¿cuántos de estos cobradores no cayeron en cuenta de lo que estaba haciendo? Así es. O sea, era mayor el testimonio que se estaba dando a estas personas que lo que los sacerdotes o los fariseos en esos tiempos estaban por dar, que era criticar, en la crítica. Totalmente de acuerdo. Y ahí ya vamos viendo por qué no es amor a primera vista. Incluso muchas personas le rechazaban y como tú decías ahora,
estaban era pendientes de qué cosas hacían mal, de que en qué fallaba para estar ahí, o en qué fallaba en el sentido no de que hiciera algo malo, sino que desde la perspectiva y desde la opinión de los fariseos, ellos tenían muchas normas. Entonces, si no así Jesús no hacía lo que ellos decían, entonces para ellos era un error. Sí, y Jesús es muy claro cuando dice, pues, ¿por qué hoy tengo un vestido nuevo? ¿Para qué le voy a cortarle, voy a remendar algo viejo? O sea, ¿por qué voy a utilizar un método que no me va a servir cuando el método que tengo aquí es el mejor? Totalmente de acuerdo. Mira, en lo que dice, ¿lo sabías? En el tiempo de Jesús, los recaudadores de impuestos eran odiados por los judíos, pero era aún peor cuando un judío se hacía recaudador de impuestos. Es un contradictorio. Mm. Se los veía como traidores y nadie los aceptaba. Por eso fue que tantos judíos se molestaron cuando Jesús aceptó a los recaudadores de impuestos. Hasta el día de hoy se ve con malos ojos a los recaudadores de impuestos. En muchas historias ficticias se los presenta como personas malvadas, pero en la vida real muchos realmente los ven de esa manera. Entonces mira cómo Jesús no miraba ciertas cosas, ¿no? Que las demás personas o nosotros estamos siempre dispuestos a ver, ¿no? Sí, uno siempre está predispuesto a las Ujú. cosas. Entonces, si esta persona hizo esto algo malo, entonces ya uno ya, digamos, le hace el feo en algunas situaciones, ya no hay confianza. Esta persona tiene que tener más méritos para uno volver a aceptar. Bueno, diferentes cosas que pasan en la vida cuando Jesús se inclinaba a todo público, fuera el que fuera. Así es. ¿Por qué los recaudadores de impuestos eran tan odiados? ¿Por qué crees tú, Edwin? Porque pues robaban prácticamente. Ujú. O sea, pues la misma expresión lo hice porque eran odiados, porque pues le quitaban la plata al necesitado. Y fuera eso, pues les cobraban de más. Exactamente. Otra pregunta acá de la sección de explica la historia. Eh, ¿Crees que Jesús se preocupaba por lo que otros pudieran pensar de él, por relacionarse con personas tan impopulares como los recaudadores de impuestos? No, no. Él mismo lo dice en esta historia y lo que dice es que digamos, los pecadores necesitan de Jesús. Él no vino a salvar justos, sino que vino a salvar pecadores. Entonces, por eso él se preocupaba por todas las personas y por eso no le importaba mucho las opiniones y más cuando eran críticas que no les iba a servir a las personas. O sea, esas críticas constructivas que a uno no le sirven. Entonces, ¿qué le iba a importar a él de eso, esa parte? Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ahora sí vamos a la sección de aplícalo a tu vida. Y allí hay diferentes secciones muy importantes. Me gusta mucho la parte del sábado. Dice, Jesús dijo, todos los que al Padre me da, todo lo que el Padre me da, vienen a mí. Y a los que vienen a mí no los echaré fuera. Jesús salía a buscar a los pecadores y los aceptaba. Buscaba a personas que la mayor parte de la sociedad odiaba. En vez de procurar estar en el hogar de un líder judío renombrado, prefería ser el invitado de un pecador, alguien a quien la sociedad consideraba un paria, para poder brindarle a esa persona la esperanza de la salvación. Escribe a continuación tres maneras, y vamos a decirlas, Edwin, tres maneras en las que podemos seguir el ejemplo de Jesús en nuestra aceptación de los demás. ¿Qué podemos hacer para seguir ese ejemplo en la actualidad? O sea, hoy las personas, por ejemplo, más odiadas que encontramos en nuestra sociedad, unas que, digamos, en ranking que podemos colocar de las más odiadas, encontramos a los políticos. Sí. Son personas que, si no las odian por buenas, las odian por malas, pero por alguna razón odian a estas personas. Otras personas odiadas son los grupos al margen de la ley. Ujú. Y digamos, coloquemos en tercera persona otras de las personas odiadas puede ser nuestro núcleo familiar. ¿Qué podemos hacer para aceptar esas personas? Co- Una de las cosas que podemos hacer es convivir, por ejemplo, con un político, mirar su percepción
si es buena o es mala y hacerles cambiar su percepción. Lo mismo podemos hacer con las personas al margen de la ley y nuestro núcleo familiar. Ser como un ejemplo, como un Sí. testimonio para esas personas. Y eso era lo que hacía Jesús. Y en la Biblia encontramos en el capítulo 3 de Juan un hombre llamado Nicodemo que fue y lo buscó de noche, y ahí nos colocamos un relato, y al final él cambió su percepción. Y me imagino que era una persona odiada en esos tiempos por el puesto que tenía. Entonces eso es lo que hacía Jesús, y nosotros somos llamados a hacer eso también. Exactamente. Mira, aquí en la sección del domingo hay unas preguntas que vamos a dejar para reflexionar. No las vamos a contestar porque pueden ser un poco muy personales, pero las leemos para ustedes. Dice, ¿alguna vez te has sentido indigno? ¿Alguna vez has hecho algo para deshonrar a alguien y a cambio te dieron misericordia y perdón? ¿Te sentiste avergonzado y culpable? Puede ser que en muchas ocasiones nos hayamos sentido de esa forma, ¿no? Que muchas personas, a veces uno va a hacer algo, trata mal a una persona y recibe palabras agradables, palabras bonitas, y uno queda como sorprendido, ¿no? Como que esa es la peor forma, esa es como entre comillas la peor humillación. Sí, es como darle esa, digamos, como lo dice la Biblia tangiblemente, que le den a uno en la mejilla y uno voltear la otra. O sea, porque uno trata mal a una persona y espera la reacción igual, Ujú. pero se encuentra que es totalmente lo contrario, entonces lo deja a uno desarmado. Y sin, bueno, ¿qué respondo ahí? Exactamente. Hay un reto en la sección del lunes. Esta semana tratar de ser una luz para aquellos que solo conocen tinieblas. Es decir, que si conocemos o nos relacionamos con alguien en la universidad, en la escuela, en el colegio, en el trabajo, que no conoce de Jesús, que nunca ha escuchado un mensaje diferente, pues el reto de esta semana es que podamos hablarle, aunque sea darles no sé, una revista o decirles algo agradable o compartir un detalle, bueno, algo que pueda ser para ellos algo diferente. Ahí está el reto que se pueda realizar esta semana. Sí, mire David, que a menudo pasa, yo no sé si usted pues cuando sale, que uno encuentra a veces mucha gente por la calle y se ignora uno mucho. O sea, ¿cómo Sí, ignora uno mucho a estas personas? Uno pasa por el lado y ni un buenos días, buenas tardes, le da a esa persona. Yo me imagino que una persona con un buen día al menos puede sonreír, o al menos esa persona puede hacer lo mismo. Buenos días. Entonces ahí va uno iniciando en algo bueno. O sea, con unas palabritas puede uno hacer algo bueno. Tal vez una persona la está pasando mal y uno con un buenos días, un buenas tardes o un buenas noches, uno le está alegrando un poquito la vida. totalmente de acuerdo. Y mira que es de lo más sencillo, uno no tiene que desgastarse en regalos aparentemente inmensos, pero desde un buenos días, ¿cómo está? Hasta luego, un gracias. Tener la gratitud, y esa gratitud es importante también. La sección del miércoles dice algo también muy relevante que me ha llamado la atención allí en la parte final, que dice, vamos a leer acá, dice, en vez de contemplar el aspecto externo de las personas, debemos mirar dentro de ellas y procurar ver sus corazones y su belleza interior. Con mucha frecuencia emitimos juicios sobre las personas basados en su apariencia externa. Eso pasa, ¿no? Uno a veces no conoce a la persona, nunca la ha visto, no sabe quién es, y uno dice, uy, no, esta persona es así, y tiene este aspecto. Y uno a veces no se da la tarea de conocer y simplemente juzgamos por apariencias, ¿no? Sí, es que digamos la primera impresión es la que vale. Hay un Ujú. dicho que dice por ahí. Pero no, nosotros encontramos historias en la Biblia donde el Señor dice, yo no busco apariencia, busco son corazones. Y eso también deberíamos nosotros empezar a buscar. Qué bueno que nosotros tuviéramos un objetivo en nuestra mente cada vez que nos relacionamos con alguien, poder verlo como un candidato para el reino de los cielos. Esa es una muy buena frase, un muy buen consejo. ¿Cómo, pero cómo conocer sus corazones si solo vemos lo externo? Todos tenemos fallas, pero gracias a Jesús podemos ser salvos a pesar de ser pecadores. Entonces, es una muy buena reflexión para que la tengamos allí en cuenta. Ya vamos a finalizar, vamos a llegar allí a la parte del viernes para ir terminando. Y dice, en esta vida enfrentamos muchas trampas.
Totalmente de acuerdo. Hay muchas trampas que el enemigo siempre nos está poniendo en nuestra vida, obstáculos o trampas que nosotros mismos fabricamos. Habrá muchos dispositivos para nublar nuestro juicio, pero si nos aferramos a Jesús podemos vencer cualquier cosa que el enemigo nos ponga enfrente. Jesús quiere que compartamos su amor con cualquier persona y con todos los que estén dispuestos a escuchar. Se nos dio un don, no para que lo guardemos, sino para mostrarlo al mundo, a fin de llegar a ser parte del reino de Dios. No importa de dónde provengas, puedes reclamar la promesa de vida eterna en Jesús. Medita en las siguientes palabras: todos los que el Padre me da, vienen a mí, y a los que vienen a mí no los echaré fuera. Qué importante mensaje. Así que si nos aferramos a Jesús, podremos vencer un poquito algunas cosas, todas. Edwin, ¿qué dices de este que acabamos de leer y las palabras finales? Nosotros debemos de entender algo, es que encontramos un diablo que es predecible. O sea, él peca desde el principio tiene sus mismos recursos. ¿Cómo nos tienta Jesús? Con la manera en que yo caigo más. O sea, es un poco predecible. ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Mirar, examinarnos, así como dice el salmista, y mirar qué es lo que yo más caigo, qué es lo que más me lleva a cometer ese pecado. Y cuando yo encuentro y examino ese punto, entonces yo ya trabajo en ese punto. Y eso me lleva a superarme en eso, y entonces, pocas palabras, me ayuda a cerrarle una puerta al enemigo. Entonces, una de las cosas es esa. O sea, las trampas se dan cuando yo acepto caer en esas trampas. Pero cuando yo empiezo a cerrar las puertas o cerrar y desviarme de esas trampas, Satanás no va a tener cómo tentarme y yo voy a ser victorioso ante la tentación. Totalmente. Así que quedémonos con esas últimas palabras de esta bonita lección de escuela sabática juvenil y que podamos poner en práctica. Es bueno cuando estudiamos y ponemos en práctica lo que hemos leído y lo que hemos repasado y lo que hemos comentado. Así que déjanos en los comentarios tu opinión, tu punto de vista que te produce esta lección de escuela sabática y estaremos siempre atentos allí a leerles. Compartan por favor este ministerio de No Te Subestimes. Suscríbanse si aún no lo han hecho y denle mucho like para que YouTube pueda recomendar este mensaje a muchas personas que necesiten conocer del amor de Jesús. Dios les bendiga.